El misterio del bosque oscuro, crónica de las almas eternas, en un pequeño pueblo situado al borde de un denso e impenetrable bosque, conocido por los lugareños como el bosque oscuro, circulaban desde hacía siglos leyendas sobre espíritus que vagaban entre los árboles. Estas historias se transmitían de generación en generación, y cada habitante las conocía de memoria. Se decía que, en las noches de luna llena, cuando la luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles, se podían escuchar susurros de antiguos habitantes que se perdieron en la penumbra. Sus voces, llenas de tristeza y añoranza, llamaban a quienes se atrevían a adentrarse en lo más profundo del bosque. Para muchos, esto no era más que un cuento, un medio para asustar a los niños y mantenerlos cerca de casa. Sin embargo, para unos pocos, como el joven Yenek, estas historias eran algo más, un misterio que debía ser desentrañado. Yenek era un chico de alma curiosa, criado a la sombra de estas narraciones. Tenía apenas 18 años, pero sus ojos brillaban con determinación. Desde pequeño había escuchado los relatos de su abuelo, un anciano de rostro arrugado que afirmaba haber visto una de esas figuras espectrales. No son espíritus comunes, Yenek susurraba mientras miraba el fuego crepitante de la chimenea. Son almas atrapadas, buscando liberación. Si alguna vez entras al bosque, recuerda, no confíes en todo lo que escuches. Yenek asentía, pero en el fondo no lo creía. Para él, el bosque oscuro no era más que un lugar lleno de sombras y el susurro de las hojas, no un refugio de fuerzas sobrenaturales. Un día, durante un festival otoñal, cuando el viento traía el aroma de hojas húmedas y humo de fogatas, Yenek escuchó una nueva versión de la leyenda. La contaba un bardo errante que había llegado al pueblo desde tierras lejanas. El hombre, vestido con un abrigo de mangas remendadas, se sentó junto al fuego y comenzó su relato. Hace mucho tiempo, empezó, y su voz sonaba como el crujir de hojas secas. En este bosque vivía una comunidad que traicionó a los antiguos dioses. En lugar de venerarlos, se entregaron a la codicia y a la guerra. Como castigo, los dioses encerraron sus almas en los árboles, condenándolas a vagar eternamente. La única forma de liberarlas es encontrar la llave, un cofre antiguo escondido en lo más profundo del bosque. Las palabras del bardo se grabaron en la memoria de Yenek. Esa noche, cuando la luna se alzó alta en el cielo, decidió entrar al bosque oscuro para comprobar si había algo de verdad en la leyenda. Llevó consigo una vieja linterna heredada de su abuelo, un impermeable para la lluvia que parecía inminente, y en el bolsillo un pequeño cuchillo y un trozo de pan por si acaso. Al cruzar el límite del bosque, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los árboles estaban tan juntos que la luz de la linterna apenas disipaba la oscuridad. El aire era denso, impregnado del olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Yenek avanzaba lentamente, escuchando con atención. Al principio solo oía sus propios pasos y el murmullo del viento, pero pronto llegaron a él susurros lejanos y apagados. Se detuvo, con el corazón latiéndole desbocado. ¿Quién está ahí?, preguntó, pero la respuesta no vino en palabras, sino en una figura. Delante de él se materializó una silueta vestida de blanco, flotando a pocos centímetros del suelo. No tenía rostro, en su lugar había una niebla que parecía ondular como una entidad viva. Yenek dejó caer la linterna, que se apagó con un leve chasquido. No temas, dijo una voz que parecía venir de todas partes. ¿Buscas la verdad, verdad? Sígueme. La figura levantó una mano, señalando un sendero que serpenteaba entre los árboles. Aunque paralizado por el miedo, Yenek sintió un impulso irresistible de seguirla. Recogió la linterna y avanzó, mientras la niebla parecía abrirse ante él. El sendero lo llevó cada vez más adentro del bosque. Los árboles se volvían más antiguos, sus troncos cubiertos de musgo y extraños símbolos tallados que no comprendía. Tras una hora de marcha, llegó a un claro donde se alzaba un roble gigantesco. Su copa alcanzaba casi el cielo, y sus raíces se extendían como venas bajo la tierra. Junto al tronco yacía un cofre de madera viejo, cubierto de polvo y telarañas. La figura vestida de blanco desapareció, dejando a Yenek solo. El chico se arrodilló y abrió el cofre, encontrando dentro un montón de cartas amarillentas escritas en un idioma arcaico que no reconocía.
Sin embargo, al tocar la primera, las palabras comenzaron a formarse en su mente. Las cartas eran súplicas, ruegos de las almas atrapadas en el bosque pidiendo perdón. Describían sus pecados, traiciones, guerras, codicia que habían provocado la maldición impuesta por los dioses. Yenek comprendió que la llave para liberarlas era quemar las cartas para que sus palabras ascendieran a los cielos. Sacó un pedernal del bolsillo y prendió fuego al pergamino. Las llamas se alzaron altas y el viento dispersó las cenizas. En ese momento, el bosque tembló, los árboles parecieron susurrar más fuerte, y los susurros dieron paso a un suspiro de alivio. Cuando Yenek regresó al pueblo al amanecer, estaba exhausto pero en paz. Contó todo a los habitantes, quienes al principio no quisieron creerle. Sin embargo, desde esa noche, el bosque oscuro guardó silencio. Ya no se escuchaban susurros y la niebla parecía menos densa. Los aldeanos decían que Yenek había traído paz a las almas atrapadas. Pero a veces, en momentos de calma, se podía oír un eco lejano de agradecimiento llevado por el viento. Aunque Yenek nunca volvió al bosque, en sus sueños seguían apareciendo imágenes de la figura blanca y el roble antiguo, recordándole el misterio que había desentrañado. Desde aquel día, el pueblo cambió. La gente comenzó a respetar el bosque, plantando nuevos árboles y evitando adentrarse en él con reverencia. Yenek creció, se casó y tuvo hijos a quienes les contaba esta historia junto al fuego. Con el tiempo, la leyenda del bosque oscuro se transformó en un relato de redención y esperanza. Pero en el fondo de su alma, Yenek sabía que el bosque aún guardaba secretos que podrían ser descubiertos por otro valiente. Y aunque pasaron los años, a veces en noches de luna, miraba hacia el bosque preguntándose si volvería a escuchar esos susurros. El tiempo pasó y con él cambiaron los destinos del pueblo. Nuevas generaciones nacieron y crecieron escuchando las historias de Yenek. Algunos se reían de ellas, otros las trataban como una santidad. Un día, muchos años después, el nieto de Yenek, el joven Micha, decidió seguir los pasos de su abuelo. Armado con una linterna y valor, cruzó el límite del bosque. Aunque la historia de Yenek terminó con la liberación de las almas, para Micha comenzó una nueva aventura cuyos destinos aún permanecen desconocidos. Micha, nieto de Yenek, tenía el mismo espíritu indomable de aventura que una vez impulsó a su abuelo a explorar el bosque oscuro. Era un chico de cabello claro y ojos azules penetrantes que parecían ver más allá de la realidad. En el pueblo se susurraba que había heredado no solo el coraje de Yenek, sino también el don de percibir lo invisible. A los 17 años, en una noche de invierno, cuando el viento aullaba como un espectro tras las ventanas, decidió entrar al bosque. No le dijo nada a nadie, ni siquiera a su madre, que aún recordaba las historias de su abuelo con una mezcla de orgullo y temor. Llevó consigo la linterna que Yenek había legado a la familia como recuerdo, junto con un viejo cuaderno donde su abuelo anotaba sus reflexiones tras aquella noche memorable. En el bolsillo llevaba algunos panecillos secos y un cuchillo de caza que encontró en el cobertizo. Al cruzar el límite del bosque, sintió el mismo escalofrío que Yenek había descrito. Los árboles se alzaban como guardianes y sus sombras danzaban bajo la luz de la linterna. El aire era frío, impregnado del aroma de las agujas de pino y la humedad. Micha avanzaba lentamente, escuchando. Al principio solo oía el crujir de las ramas bajo sus botas, pero pronto llegaron a él sonidos suaves y melódicos, como si alguien tocara una flauta a lo lejos. Se detuvo, mirando a su alrededor. La niebla comenzó a espesarse, formando figuras giratorias. De repente, ante él apareció una figura. Esta vez no vestía de blanco, sino un oscuro manto con la cara oculta bajo una capucha. «Bienvenido, descendiente del valiente», dijo una voz profunda y cálida, pero con un toque de melancolía. Yenek liberó muchas almas, pero no todas. «Soy el guardián de las que aún esperan. ¿Quieres conocer su historia?» Aunque su corazón latía como un tambor, Micha asintió. La figura le señaló un sendero que se adentraba más en el bosque, donde los árboles crecían aún más densos. El sendero serpenteaba entre robles y pinos antiguos, y Micha sentía que el bosque lo observaba. Tras una hora de caminata, llegó a otro claro, más pequeño que el donde Yenek encontró el cofre.
En el centro había una piedra cubierta de runas, y a su alrededor flotaban delicadas mariposas luminosas, almas, como instintivamente comprendió. El guardián se quitó la capucha, revelando un rostro marcado por el tiempo, con ojos que brillaban como estrellas. Estas almas pertenecían a guerreros, explicó. Murieron en combate, pero sus corazones estaban llenos de arrepentimiento. Debes ayudarlos a encontrar paz, hallando sus últimas palabras. Micha se arrodilló junto a la piedra y tocó las runas, y en su mente resonaron imágenes, batallas, gritos, aldeas en llamas. Vio a hombres y mujeres luchando contra un enemigo desconocido, sus rostros llenos de determinación y temor. Las voces susurraban fragmentos de recuerdos: perdónanos, Protach y nuestro hogar, no nos olvides. El guardián le dio una pluma y un pergamino, diciendo: escribe sus súplicas y luego quémalas bajo esta piedra. Eso las liberará. Con manos temblorosas, Micha comenzó a escribir y cada palabra parecía pesar una tonelada. Al terminar, prendió fuego al pergamino y las llamas se alzaron altas, iluminando el claro. En ese momento, el bosque tembló de nuevo, pero esta vez Micha sintió una ola de calor y alivio. Las mariposas se elevaron, desapareciendo en la oscuridad, y el guardián sonrió. Gracias, dijo. Pero recuerda, el bosque guarda más secretos. No todas las almas desean paz. Antes de que Micha pudiera preguntar qué significaba eso, la figura se desvaneció en la niebla. El chico regresó al pueblo al amanecer, exhausto pero con nuevas historias que contar. Desde esa noche, Micha comenzó a visitar el bosque regularmente, anotando en el cuaderno de su abuelo cada encuentro con entidades sobrenaturales. Descubrió que algunas almas eran hostiles, pertenecían a quienes habían traicionado a su comunidad y fueron castigados con una maldición. Una noche de luna llena, se encontró con el espíritu de un guerrero de ojos negros que lo atacó con una espada espectral. Micha escapó, pero comprendió que no todas las almas podían ser liberadas, algunas debían permanecer atrapadas. En el pueblo comenzaron a susurrarse nuevas leyendas. Micha se convirtió en una especie de guardián del bosque, protegiendo a la comunidad de sus oscuros secretos. Con el tiempo, construyó una pequeña capilla en el borde del bosque, donde la gente dejaba ofrendas, flores, pan, velas, para ganarse el favor de los espíritus. La historia de Yenek evolucionó, entrelazándose con las aventuras de Micha, creando una saga de varias generaciones sobre valentía e redención. Los años pasaron y Micha creció, transmitiendo su conocimiento a su hijo, Taumek. Este, al igual que su padre y abuelo, sentía un llamado a explorar el bosque. Un día, a los 20 años, encontró en el bosque una cueva que nadie había descubierto antes. Dentro había una cámara llena de pinturas, escenas de batallas, rituales y figuras flotando sobre la tierra. En la pared había una inscripción en un idioma antiguo que, al traducirla, decía: la maldición perdura hasta que el último guardián pague el precio. Taumek entendió que su familia estaba ligada al bosque para siempre. En los años siguientes, Taumek descubrió que la maldición podía romperse si encontraba un artefacto, un anillo grabado con el símbolo del sol, que según la leyenda pertenecía al primer guardián. Las búsquedas duraron años y cada expedición traía nuevos peligros, ejércitos espectrales, ilusiones y voces que lo atraían hacia trampas. Finalmente, tras 10 años, encontró el anillo en lo profundo de la cueva, escondido en un cofre custodiado por un guardián de piedra. Al tocarlo, sintió un torrente de poder y el bosque tembló por última vez. Taumek regresó al pueblo con el anillo y reunió a los habitantes. Bajo la capilla, en presencia de todos, se puso el anillo en el dedo y pronunció las palabras que había oído en un sueño: que la maldición se disipe, que las almas encuentren paz. La tierra tembló y del bosque llegó un rugido poderoso, seguido de un silencio. La niebla se disipó y los árboles parecieron más luminosos. Desde entonces, el bosque oscuro se convirtió en un lugar de calma, y la leyenda de la familia de Yenek pasó a la historia como un relato de sacrificio y triunfo sobre la oscuridad. Pero en lo más profundo del bosque, bajo las raíces del roble antiguo, quedó una última caja que nadie había abierto. Dentro yacía una carta escrita con sangre, con un mensaje: no todo ha sido liberado. Te espero.
Y así, aunque la maldición fue levantada, el misterio del bosque oscuro permaneció vivo, esperando a otro valiente que se atreviera a descubrirlo. Tras los eventos que pusieron fin a la maldición del bosque oscuro, la vida en el pueblo adquirió un nuevo ritmo. Tomek, ahora considerado un héroe, se convirtió en el guardián de las tradiciones y el cuidador de la capilla que había construido al borde del bosque. Llevaba el anillo con el símbolo del sol como señal de su destino, y los habitantes miraban a su familia con respeto. Pero la paz que reinó no duró para siempre. En lo profundo de la cueva bajo el roble, comenzaron a aparecer nuevas señales, temblores leves de la tierra y susurros que presagiaban un nuevo desafío. Años después, cuando Tomek tenía 35 años, su hija Zofia comenzó a mostrar un interés extraordinario por el bosque. Era una chica de belleza delicada, pero con el espíritu de una guerrera en el corazón. Desde pequeña pasaba horas en la capilla escuchando las historias de su padre y su abuelo Micha, que aún vivía aunque su salud se debilitaba. Zofia soñaba con seguir sus pasos, pero Tomek la advertía sobre el bosque. No todo ha sido esclarecido, decía. La última caja puede esconder algo peligroso. Sin embargo, Zofia, al igual que sus antepasados, no pudo resistir el llamado. Una noche lluviosa, cuando el viento rugía sobre el pueblo, Zofia se escabulló de casa con una linterna y el cuaderno de Micha en la mano. Cruzó el límite del bosque, y la lluvia resbalaba por su capa, mezclándose con la niebla. Los árboles susurraban como si la recibieran por primera vez en años. Siguió el sendero que una vez recorrió Yenik hasta llegar al claro del roble. Bajo sus raíces, notó el borde sobresaliente de una caja que nadie había tocado antes. Con el corazón en la garganta, la desenterró y la abrió. Dentro encontró un solo pergamino escrito con sangre, con la inscripción: «Yo soy el último guardián. Mi maldición perdura hasta que alguien acepte mi carga». Al tocar el pergamino, Zofia sintió un frío repentino recorrer su cuerpo. Ante ella se materializó una figura, un hombre alto con armadura, su rostro oculto bajo un yelmo. Su voz era como un trueno: «Has elegido tu camino, Zofia. Debes ser mi sucesora para poner fin a mi tormento. Acepta el anillo y la maldición, o el bosque devorará al pueblo». Aunque aterrorizada, Zofia sabía que no podía negarse. Se puso el anillo en el dedo, y en ese momento el bosque tembló y la armadura del último guardián se desmoronó en polvo. Desde esa noche, Zofia se convirtió en la nueva guardiana del bosque oscuro. Sentía como el anillo palpitaba en su dedo, conectándola con los espíritus y las fuerzas de la naturaleza. Comenzó a pasar horas en el bosque, meditando bajo el roble y anotando en el cuaderno las visiones que la acosaban en sueños. Vio batallas de siglos pasados, traiciones entre los antiguos habitantes y rituales que trajeron la maldición. Comprendió que su tarea era no solo proteger al pueblo, sino también sanar las heridas del pasado. Un día, durante la luna llena, Zofia descubrió una gruta oculta bajo el roble. Dentro había una cámara llena de espejos que reflejaban los rostros de los antiguos guardianes: Yenek, Micha, Tomek y ahora el suyo propio. Las voces les susurraban consejos sobre cómo limpiar al bosque de las últimas sombras. Allí encontró también una piedra de poder que, según le dijeron, podía destruir los restos de la maldición. Con la ayuda de los habitantes, organizó un ritual bajo el roble, quemando la piedra en un fuego e invocando a los espíritus para un último adiós. Cuando las llamas se extinguieron, el bosque brilló con una nueva luz. Los árboles florecieron y la niebla se disipó. Zofia sintió que el anillo dejaba de palpitar, la maldición había sido levantada para siempre. El pueblo celebró, y Zofia se convirtió en una leyenda transmisora de la historia de su familia. Pero en lo más profundo de su alma, sabía que el bosque nunca sería completamente comprensible. A veces, en momentos de silencio, oía un eco lejano, como si alguien aún esperara su regreso. Durante las siguientes décadas, Zofia guió al pueblo, enseñando a las nuevas generaciones a respetar la naturaleza y el pasado. Sus hijos y nietos crecieron escuchando las historias del bosque oscuro, y la capilla se convirtió en un lugar de peregrinación. Pero un día, a los 60 años, el bosque la llamó por última vez. Entró bajo el roble y desapareció, dejando tras de sí solo el cuaderno y el anillo,
que fue encontrado bajo las raíces. La nueva guardiana, una joven llamada Katarzyna, asumió el legado. Encontró en el cuaderno una pista: el bosque vive mientras lo recordemos. Protégelo. Y así, la historia continúa entrelazándose con la vida del pueblo, añadiendo nuevos capítulos a la crónica de las almas eternas con cada generación. El bosque oscuro permaneció como un lugar de misterios, pero ya no de miedo, un símbolo de fuerza y redención. Tras la victoria de Anna sobre la sombra, el bosque oscuro adquirió una nueva aura. Ya no era un lugar de temor, sino un santuario lleno de recuerdos y lecciones del pasado. Anna, ahora en la mediana edad, se convirtió no solo en guardiana, sino también en maestra, transmitiendo su conocimiento a las siguientes generaciones. Su hermano, Jen, asumió el rol de administrador del pueblo, cuidando la armonía entre los habitantes y el bosque. Pero la paz que reinó fue solo temporal. En lo profundo de la cueva bajo el roble, donde la sombra fue encarcelada, comenzaron a aparecer nuevas señales, leves temblores de la tierra y susurros que presagiaban un nuevo desafío. Nueva generación y el misterio de las profundidades. Años después, en 2040, nació la hija de Anna, María. Era una niña de sensibilidad extraordinaria. Desde pequeña veía espíritus que los demás ignoraban. Le contaba a su madre sobre figuras sombrías que le susurraban al oído por la noche. Anna, aunque preocupada, lo consideró un don heredado de sus antepasados. A los 12 años, el bosque la llamó por primera vez. En un sueño vio una visión: un río subterráneo que corría bajo la cueva y una voz que la invitaba a encontrar el corazón del bosque. María, bajo la tutela de su madre, entró en la cueva con una linterna y un amuleto. El agua del río subterráneo brillaba con una luz verdosa, y en la orilla notó una piedra en forma de corazón que latía suavemente. Al tocarla, sintió una oleada de recuerdos, imágenes de antiguos guardianes, sus batallas, amores y sacrificios. La voz que había oído en el sueño pertenecía a una guardiana primigenia, Isabel, que vivió siglos atrás y escondió el corazón del bosque para protegerlo de sus enemigos. Isabel le pidió a María que encontrara su tumba y colocara el corazón en el lugar adecuado para fortalecer la protección del bosque. La búsqueda de la tumba llevó a María y Anna al corazón del bosque, donde descubrieron ruinas olvidadas, restos de un antiguo templo. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que representaban rituales y luchas contra las sombras. En el centro de las ruinas había una cripta y dentro un sarcófago con el nombre de Isabel grabado. Con el corazón acelerado, María colocó el corazón del bosque sobre el altar de la cripta. La tierra tembló, y del sarcófago emergió el espíritu de Isabel, una mujer de porte majestuoso con una corona de hojas en la cabeza. «Gracias, María», dijo. «Pero cuídate, la sombra regresará en una nueva forma. Prepárate». El regreso de la sombra y la alianza con los espíritus. Pasaron los años, y María creció aprendiendo de su madre y de los espíritus del bosque. A los 18 años, la tierra comenzó a temblar con mayor frecuencia, y en el pueblo aparecieron señales: aves negras sobrevolando el bosque y sombras extrañas en los campos. Anna comprendió que la profecía de Isabel se cumplía. María, armada con el amuleto y el anillo, se dirigió a la cueva, donde la sombra comenzaba a materializarse. Esta vez era más poderosa. Su forma era un torbellino de niebla negra con ojos ardientes como carbones. La lucha fue desigual. María invocó a los espíritus de los guardianes, Jeanette, Micha, Tomek, Zofia, Katarzyna y Anna, que aparecieron como figuras luminosas. Juntos crearon una barrera de luz, pero la sombra la rompió, hiriendo a María. En el último instante, Isabel apareció, transfiriéndole su poder. Con la energía de sus antepasados, María se concentró y lanzó un hechizo del libro de Anna. La sombra rugió y su forma se desintegró, dejando solo cenizas. Tras la batalla, María cayó exhausta pero viva. El espíritu de Isabel susurró: «Eres la última guardiana. El bosque te dará su poder si lo respetas». Desde entonces, María se sintió conectada al bosque. Los árboles susurraban cuando estaba triste y los pájaros cantaban cuando se alegraba. En el pueblo se construyó una nueva capilla,
y María se convirtió en su guardiana, enseñando a la gente sobre la armonía con la naturaleza. Nuevos desafíos y el desarrollo del pueblo. En los años siguientes, María introdujo cambios en el pueblo. Inició la plantación de nuevos árboles, la construcción de puentes sobre arroyos y la creación de jardines que simbolizaban el Renacimiento. Junto con su hermano, Pablo, desarrolló un sistema de alerta contra tormentas utilizando el conocimiento del bosque transmitido por los espíritus. El pueblo floreció, convirtiéndose en un lugar donde los viajeros de lejos buscaban paz y sabiduría. Pero un día, en 2060, el bosque envió a María una nueva visión. Vio un ejército de sombras acercándose desde el oeste, liderado por un nuevo enemigo, un espíritu de traición surgido de los restos de la sombra. María reunió al consejo del pueblo y comenzó los preparativos. Con la ayuda de Pablo y los artesanos locales, construyó fortificaciones de madera y piedra, y los espíritus de los guardianes accedieron a ayudarla. La noche antes del ataque se realizó un ritual. María y Pablo ofrecieron hierbas y vino, invocando la protección del bosque. El ataque llegó al amanecer. El ejército de sombras era numeroso, pero María, apoyada por los espíritus y el poder del corazón del bosque, lideró la defensa. La batalla duró horas, las sombras lanzaban ilusiones y los habitantes luchaban con antorchas y magia del bosque. Finalmente, María se enfrentó cara a cara con el espíritu de traición, una figura alta con una túnica negra y rostro oculto tras una máscara. Usó el amuleto para exponer su debilidad y, con la ayuda de Isabel, lo destruyó, dispersando al ejército de sombras. Tras la victoria, el pueblo celebró y María se convirtió en una leyenda. Pero sabía que el bosque siempre la llamaría. Con el tiempo pasó el rol de guardiana a su hija, Eva, nacida en 2070. Eva, al igual que sus antepasados, sintió una conexión con el bosque desde pequeña. Descubrió una nueva cueva donde encontró un libro de profecías que anunciaba una era de armonía, pero también nuevas pruebas. Era de armonía y nuevas profecías. Eva, como guardiana, se enfocó en construir puentes entre la humanidad y la naturaleza. Organizó festivales donde se cantaban canciones sobre los guardianes y los niños aprendían a respetar el bosque. En 2090, el bosque les reveló una visión, un mundo donde la humanidad vivía en armonía con la naturaleza, pero amenazado por la codicia de tierras lejanas. Eva emprendió un viaje para difundir la sabiduría del bosque oscuro, dejando el pueblo bajo el cuidado de Pablo II, su hijo. Sus viajes la llevaron a ciudades y aldeas donde enseñaba sobre el equilibrio. En una de ellas, en las montañas del oeste, conoció a un anciano que le entregó un bastón de cristal, un artefacto de poder para proteger el bosque de amenazas externas. Al regresar, usó el bastón para reforzar las barreras del bosque, protegiéndolo de la tala y la contaminación. Pero la profecía mencionaba el tiempo de las sombras, una era en que los espíritus del pasado regresarían para juzgar a la humanidad. En 2100, la noche del solsticio de invierno, la tierra tembló y de la cueva bajo el roble emergieron los espíritus de los guardianes. Pidieron a Eva que preparara un ritual de juicio. Reunió a los habitantes y realizó la ceremonia bajo el cielo abierto, donde los espíritus evaluaron las acciones del pueblo. Lo encontraron digno, pero advirtieron sobre una amenaza del este, un ejército que deseaba aprovechar el poder del bosque. Eva, con la ayuda del bastón y el amuleto, preparó la defensa, creando barreras mágicas. La batalla contra el ejército fue épica. Los soldados del este invadieron el bosque, pero los espíritus y el poder de Eva los detuvieron. Tras la batalla, el bosque brilló y Eva comprendió que su rol cambiaba, debía ser un enlace entre mundos. Pasó el bastón a su hija, Zuzanna, y se retiró al bosque, donde se convirtió en un espíritu guardián. Zuzanna, nacida en 2095, asumió el rol en 2120. Descubrió que el bosque escondía un portal a otras dimensiones. Con la ayuda de los espíritus, exploró estos mundos, encontrando aliados entre los espíritus de la naturaleza. En una de las dimensiones conoció a un espíritu de dragón que le ofreció una escama como signo de alianza. La usó para fortalecer el bosque, creando una protección contra nuevas amenazas. La historia continuó, añadiendo nuevos capítulos con cada generación. El bosque se volvió más místico, y la crónica de las almas eternas creció, guardando miles de años de sabiduría.
En 2200, tras muchos siglos, el bosque reveló una última profecía, una era en que la humanidad y la naturaleza se unirían, pero solo si los guardianes superaban las pruebas. Zuzanna, la nueva guardiana del bosque oscuro, asumió el rol en 2120, heredando de su madre, Eva, un bastón de cristal y una escama de dragón como símbolos de su poder. Era una mujer de carácter fuerte, con cabello como la noche y ojos que reflejaban las estrellas. Desde pequeña sentía que el bosque era su hogar y los espíritus de sus antepasados les susurraban consejos en sueños. Tras el ritual de cierre del portal realizado por Eva, Zuzanna descubrió que el bosque oscuro albergaba más de una dimensión. El portal, escondido en lo profundo de una cueva bajo el roble, palpitaba con una luz suave, invitándola a explorarlo. Su primer viaje fue al Dimension de la Niebla, un lugar donde el tiempo fluía de manera diferente y los árboles flotaban en el aire, envueltos en jirones grises. Allí conoció a un espíritu de dragón que le regaló una escama. El dragón, llamado Zorak, explicó que su raza una vez protegió el bosque, pero fue dispersada por la sombra. Si quieres proteger tu mundo, dijo, debes reunir las escamas de mis hermanos. Están dispersas en 4 dimensiones. Intrigada, Zuzanna aceptó el desafío y regresó al pueblo para prepararse para nuevas expediciones. La segunda dimensión fue el mundo de las chispas, una tierra de colinas ardientes y cristales flotantes. Allí conoció a un espíritu de dragona, Lirina, que le dio la segunda escama. Lirina le contó sobre la guerra entre dragones y sombras que desgarró su mundo. Tus antepasados nos ayudaron una vez, dijo. Ahora nosotros te ayudaremos. Pero cuidado, cada dimensión tiene su guardián. Luchando contra las llamas, Zuzanna obtuvo la escama y regresó, sintiendo que el bastón ganaba nuevo poder. La tercera dimensión, el reino de las sombras, fue la más peligrosa. Allí se enfrentó cara a cara con el espíritu de un dragón, Korgan, dominado por los restos de la sombra. La batalla duró horas. Zuzanna usó el bastón y el amuleto, invocando a los espíritus de los guardianes. Finalmente, tras un ritual de purificación, Korgan se liberó y le dio la tercera escama. Perdóname, susurró. Protache y el bosque de una nueva oscuridad. Exhaustada, Zuzanna regresó a su mundo, sintiendo el peso de la responsabilidad. La cuarta dimensión, el reino de los vientos, era un lugar de calma, islas flotantes y el canto de pájaros llenaban el aire. Allí conoció a un espíritu de dragona, Vetra, que le dio la última escama. Vetra le habló de una profecía: cuando las 4 escamas se unan, se abrirá la puerta de la armonía. Pero cuidado, no todos entrarán con un corazón puro. Zuzanna reunió las escamas y regresó a la cueva, colocándolas en un círculo alrededor del portal. La tierra tembló, y ante ella se abrió la puerta, un pasaje a un mundo donde la naturaleza y los humanos vivían en unidad. Zuzanna cruzó la puerta y llegó a la tierra de la armonía. Allí conoció al consejo de espíritus de la naturaleza, árboles, ríos y montañas que la recibieron como guardiana. Tu bosque es la clave de nuestra supervivencia, dijeron, pero debes enfrentar pruebas para unirnos. La primera prueba requería encontrar el jardín perdido donde crecía el árbol de la vida. Apoyada por el poder de las escamas, Zuzanna emprendió el viaje a través de esa tierra, pasando por campos de flores luminosas y arroyos que cantaban melodías. Tras semanas de búsqueda, llegó al jardín. El árbol de la vida era colosal, con una copa que alcanzaba el cielo y hojas que brillaban como oro. Pero su guardián era un espíritu guerrero que exigió una prueba de su pureza. Tuvo que atravesar un laberinto de ilusiones donde enfrentó sus mayores temores: la traición del pueblo, la muerte de sus seres queridos, el fracaso. Con la ayuda de los espíritus de sus antepasados, los superó, llegando al corazón del laberinto. Allí juró lealtad a la naturaleza y el espíritu guerrero le dio una semilla del árbol de la vida. Zuzanna regresó al bosque oscuro con la semilla y la plantó bajo el roble. El árbol creció en una sola noche, uniendo los mundos, sus raíces llegaban a la tierra de la armonía y sus hojas susurraban profecías. El pueblo se transformó en un lugar de peregrinación, y Zuzanna se convirtió en un puente entre dimensiones. Pero la profecía mencionaba el tiempo de las pruebas, una era en que la humanidad sería puesta a prueba.
Susannah comenzó a entrenar a nuevos guardianes, incluido a su hijo, Martín, nacido en 2140. Martín, al igual que su madre, sentía una conexión con el bosque. A los 15 años descubrió que el árbol de la vida se comunicaba con él a través de sueños, mostrándole visiones de futuros conflictos. En 2155, el bosque lo alertó sobre una invasión del norte, un ejército que deseaba aprovechar el poder del árbol. Martín, apoyado por Susannah y los espíritus, preparó la defensa. La batalla fue feroz, los soldados invadieron el bosque, pero el poder del árbol y las escamas de dragón los detuvieron. Tras la batalla, Martín comprendió que su rol como guardián apenas comenzaba. Durante las siguientes décadas, Martín exploró la tierra de la armonía, aprendiendo de los espíritus de la naturaleza. Descubrió que existía una quinta dimensión, el reino de la oscuridad, donde estaban prisioneros los últimos fragmentos de la sombra. Partió con su madre para cerrar esa última puerta. La lucha contra la sombra fue épica, usaron el bastón, el amuleto y las escamas, invocando a todos los espíritus de los guardianes. Tras la victoria, el reino de la oscuridad se desmoronó, y el bosque oscuro alcanzó una armonía completa. Martín pasó el rol a su hija, Julia, en 2180. Inspirada por sus antepasados, Julia transformó el pueblo en un centro de conocimiento sobre la naturaleza. Descubrió que el árbol de la vida podía curar enfermedades y comenzó a compartir este poder con otras aldeas. Pero en 2200, el bosque le mostró una visión, una era en que la humanidad olvidaría la armonía si los guardianes no permanecían vigilantes. Julia dedicó su vida a la educación y la protección del bosque, creando una academia de guardianes. La historia continuó, añadiendo nuevos capítulos con cada generación. El bosque oscuro se convirtió en una leyenda, y la crónica de las almas eternas creció hasta convertirse en una epopeya transmitida en canciones y libros. En 2300, tras muchos siglos, el bosque reveló una última profecía, una era de unidad, pero también la última prueba que decidiría el destino del mundo. Julia, al asumir el rol de guardiana, en 2180 trajo nueva energía al bosque oscuro. Era una mujer de mente aguda y corazón gentil, con el cabello trenzado y adornado con hojas, símbolo de su vínculo con la naturaleza. Heredó de su padre, Martín, el bastón de cristal, el amuleto y las escamas de los dragones ancestrales, pero su mayor don era la capacidad de sanar tanto a personas como al bosque. El árbol de la vida, plantado por Susannah, se convirtió en el corazón del pueblo, y sus hojas desprendían un rocío curativo que aliviaba enfermedades y traía paz. En los primeros años de su reinado, Julia fundó la Academia de Guardianes, un lugar donde los jóvenes aprendían respeto por la naturaleza, rituales y cómo combatir las sombras. Entre sus alumnos destacaban tres: Carlos, Lena y Pedro. Carlos, hijo de un herrero local, tenía fuerza y valentía, pero le faltaba paciencia. Lena, hija de una curandera, conocía los secretos de las hierbas y podía comunicarse con los espíritus de las plantas. Pedro, un soñador silencioso, percibía los cambios en el bosque antes de que ocurrieran. Julia veía en ellos el futuro del pueblo y los entrenó con dedicación. En 2190, el bosque envió a Julia una advertencia, una visión de nubes negras acercándose del sur. La profecía hablaba del tiempo del olvido, una era en que la humanidad se apartaría de la naturaleza y la codicia envenenaría la tierra. Junto con sus alumnos, se dirigió al límite sur del bosque, donde descubrieron rastros de un pueblo extranjero, tierra quemada, árboles talados y un campamento donde se preparaba una invasión. Al frente de este ejército estaba un príncipe de un reino lejano, Darío, que deseaba el poder del árbol de la vida para alcanzar la inmortalidad. Julia organizó la defensa. Con la ayuda de los espíritus de los guardianes y el poder del árbol, creó una barrera protectora alrededor del bosque. Carlos lideró a los guerreros del pueblo, Lena preparó venenos y medicinas, y Pedro detectaba los movimientos del enemigo. La batalla comenzó al amanecer. El ejército de Darío invadió el bosque con máquinas de guerra, pero la barrera y los espíritus los detuvieron. En el momento decisivo, Julia se enfrentó a Darío, usó el bastón para revelar su debilidad, la codicia que lo consumía. Al ver la ilusión de su propia ruina,
Darío se retiró, dejando el bosque en paz. Tras la batalla, Julia comprendió que el tiempo del olvido apenas comenzaba. Comenzó a viajar por otras aldeas, enseñando sobre la armonía con la naturaleza. En una de ellas, a orillas de un río, conoció a una anciana vidente que le dio un medallón de cristal. «Este medallón abrirá el camino al valle oculto», dijo. «Allí encontrarás la respuesta a las pruebas venideras». Julia regresó al bosque y, con la ayuda de Lena, encontró la entrada al valle, escondida entre las raíces del árbol de la vida. En el valle oculto, descubrió una antigua biblioteca con libros escritos por los primeros guardianes. Uno de ellos, titulado Profecía del Equilibrio, describía un ritual que uniría para siempre a los humanos con la naturaleza. Requería encontrar a los 4 guardianes de los elementos, espíritus de la tierra, el agua, el fuego y el aire, y ofrecerles parte de su propio poder. Apoyada por Carlos, Lena y Pedro, se lanzó a la búsqueda. El primer guardián fue la tierra, un espíritu en forma de roble antiguo que exigió a Julia plantar 1000 nuevos árboles. Con la ayuda del pueblo, lo logró y el espíritu le dio una piedra de la tierra. El segundo fue el agua, una entidad que fluía en el río y pidió limpiar sus corrientes de venenos. Lena, con sus hierbas, purificó el agua y el espíritu le dio una piedra del agua. El tercero fue el fuego, una llama en una cueva que pidió a Carlos cruzar el fuego sin miedo. Superando su temor, Carlos recibió una piedra del fuego. El cuarto fue el aire, un viento en las colinas que pidió a Pedro liberar pájaros atrapados en trampas de cazadores. Con la ayuda de un espíritu, Pedro los salvó y recibió una piedra del aire. Con las 4 piedras, Julia regresó al valle oculto y realizó el ritual. Colocó las piedras en un círculo alrededor del árbol de la vida y ofreció parte de su poder, sintiendo cómo el bosque respondía con energía. La tierra tembló y de las raíces del árbol brotaron hilos luminosos que conectaron al pueblo con la naturaleza. La gente sintió paz y las enfermedades desaparecieron. Pero el ritual tuvo un costo. Julia perdió parte de su fuerza, debilitándose físicamente. En 2200, la noche del solsticio de invierno, el bosque reveló a Julia una última visión, una era de unidad, pero también la última prueba. Vio un ejército de sombras regresando de otra dimensión, liderado por un espíritu de traición que sobrevivió a la caída de Darío. Aunque debilitada, Julia comenzó a entrenar a Carlos, Lena y Pedro como nuevos guardianes. Carlos tomó el bastón, Lena el amuleto y Pedro las escamas de dragón. Juntos prepararon al pueblo para el próximo enfrentamiento. En 2210, el ejército de sombras atacó. El espíritu de traición, llamado Mar, era más poderoso que la sombra, su forma ondulaba como una ola negra, absorbiendo la luz. Julia, apoyada por sus alumnos y los espíritus, lideró la defensa. Carlos usó el bastón para crear una barrera, Lena lanzó venenos y Pedro invocó el viento para dispersar las sombras. En el momento decisivo, Julia ofreció el resto de su poder, uniéndose al árbol de la vida. Su cuerpo desapareció y un rayo de luz brotó del árbol, destruyendo al mar. Tras la batalla, Carlos, Lena y Pedro asumieron los roles de guardianes. En el pueblo se construyó una nueva capilla en honor a Julia y el árbol de la vida creció, conectando los mundos. Carlos se casó con Lena y su hijo, Jacobo, nació en 2220. Jacobo, heredando el don de su madre, se convirtió en el nuevo guardián, preparándose para las próximas pruebas que susurraban las hojas del árbol. La historia continuó, añadiendo nuevos capítulos con cada generación. El bosque oscuro se convirtió en un símbolo de esperanza, y la crónica de las almas eternas creció, guardando miles de años de sabiduría y sacrificio. Jacobo, hijo de Carlos y Lena, nació en 2220 a la sombra del árbol de la vida, que tras el sacrificio de Julia se volvió aún más poderoso. Era un chico de ojos claros y carácter tranquilo, pero en su corazón ardía la curiosidad heredada de sus antepasados. Desde pequeño oía los susurros del bosque, las voces de los espíritus que lo guiaban en sueños. Sus padres, Carlos y Lena, le enseñaron el arte de la guardia. Carlos le transmitió los secretos del bastón y Lena le enseñó a sanar con hierbas y espíritus de las plantas. Pedro, como tío, le mostró cómo escuchar al viento y prever cambios. A los 15 años, en 2235, Jacobo vivió su primer encuentro con el bosque.
Durante la luna llena, el árbol de la vida tembló y de sus raíces emergió un portal similar al que descubrió Zuzanna. Con la bendición de sus padres, entró y llegó al Dimension del Eco, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y cada sonido resonaba eternamente. Allí conoció al espíritu de un antiguo guardián, Wojciech, que vivió siglos atrás. Wojciech le habló de las llaves del Eco, 4 artefactos que podrían fortalecer el árbol de la vida y proteger el bosque de nuevas amenazas. La primera llave, la piedra del silencio, estaba en lo profundo de una cueva, rodeada por un eco de silencio como un escudo. Siguiendo la voz de Wojciech, Jacobo llegó a la piedra y enfrentó una prueba: guardar silencio durante 1 hora a pesar de las ilusiones de voces de sus seres queridos. Superando la tentación, obtuvo la piedra del silencio, sintiendo cómo el bosque fortalecía su espíritu. La segunda llave, el cuerno del viento, estaba oculta en la cima de una roca flotante. Apoyado por el poder del bastón, Jacobo escaló y enfrentó una prueba de equilibrio: mantenerse en el viento sin caer. Tras lograrlo, recibió el cuerno, que emitió un sonido de armonía. La tercera llave, el corazón del fuego, requería sumergirse en un lago ardiente. Con la ayuda de Helena, que preparó un brebaje protector, Jacobo se zambulló en las llamas y encontró la piedra en lo profundo. La prueba era superar el miedo al fuego. Recordando el sacrificio de Julia, obtuvo el corazón del fuego, sintiendo calor en su alma. La cuarta llave, la lágrima del agua, estaba en el fondo de un estanque sin fondo. Sumergiéndose con Pedro, enfrentó una ilusión de ahogamiento. Al extraer la lágrima, sintió una paz como tras una meditación. Con las 4 llaves del eco, Jacobo regresó al bosque oscuro y las colocó a los pies del árbol de la vida. Wojciech, apareciendo por última vez, realizó el ritual. La tierra tembló y el árbol creció aún más, conectándose con otras dimensiones. El bosque ganó un nuevo poder, sus hojas brillaban en la oscuridad y sus arroyos se purificaban solos. Pero Wojciech advirtió: una nueva era traerá equilibrio, pero también nuevos enemigos. Cuídate de quienes deseen el poder del árbol. En 2250, a los 30 años, Jacobo recibió una visión del bosque, un ejército del oeste, liderado por un consejo de magos que querían usar el árbol para crear un ejército inmortal. Junto con sus padres y su tío, preparó la defensa. Construyeron fortificaciones con la ayuda de los espíritus, y Helena creó barreras con hierbas. La batalla comenzó al atardecer. Los magos lanzaron hechizos, pero el poder del árbol, reforzado por las llaves, los rechazó. En el momento decisivo, Jacobo usó el bastón para invocar a los espíritus de los dragones ancestrales de Zuzanna. Zorak, Lirina, Corgan y Vetra descendieron del cielo, dispersando a los enemigos con fuego y viento. Los magos huyeron, dejando el bosque en paz. Tras la victoria, Jacobo se casó con Ana, hija de un pescador local, y tuvo una hija, Catarina, en 2260. Catarina, como sus antepasados, sintió el bosque desde pequeña. A los 15 años, en 2275, descubrió una nueva cueva bajo el árbol de la vida. Dentro encontró un libro titulado Crónica de las Dimensiones, que describía 5 nuevos mundos, cada uno con un guardián y un artefacto. Con la bendición de Jacobo, emprendió su primera expedición. El primer mundo fue el Dimension de los Cristales, una tierra de grutas brillantes donde conoció al espíritu guardián, Mira. Mira le dio el cristal de la armonía tras una prueba de valentía, atravesar un laberinto de espejos reflectantes. El segundo fue el Dimension de la niebla, donde se enfrentó al espíritu Erico y obtuvo la capa de niebla tras una prueba de confianza, entregarse a la niebla sin miedo. El tercero, el Dimension del vacío, trajo un encuentro con el espíritu Zofia, que le dio la piedra del vacío tras una prueba de soledad. El cuarto, el Dimension de la luz, le dio el sol de la esperanza del espíritu Pedro tras una prueba de fe. El quinto, el Dimension de las sombras, fue el más difícil. Allí Catarina luchó contra el espíritu del mar y obtuvo el puñal sombrío tras una prueba de perdón. Con los 5 artefactos, Catarina regresó al bosque y los colocó en un círculo alrededor del árbol. La tierra tembló, y el bosque se conectó con las nuevas dimensiones, convirtiéndose en el centro del equilibrio. Pero la crónica de las dimensiones mencionaba la última profecía,
una era en que todos los mundos se unirían, pero solo si el guardián se sacrificaba por completo. Preparándose para este desafío, Catarina comenzó a entrenar a su hijo, Miguel, nacido en 2290. En 2300, la noche del solsticio de invierno, el bosque reveló a Catarina una visión, un ejército de dimensiones unidas, liderado por un espíritu del caos que deseaba destruir el árbol de la vida. Con la ayuda de Jacobo, Carlos, Lena y Pedro, lideró la defensa. La batalla fue épica, los espíritus de los guardianes, dragones y el poder de los artefactos chocaron contra el caos. En el momento decisivo, Catarina se sacrificó uniéndose al árbol. Su sacrificio destruyó al espíritu del caos y el bosque alcanzó una armonía eterna. Miguel, asumiendo el rol en 2310, se convirtió en el último guardián. Descubrió que el árbol de la vida comenzaba a dar frutos, semillas de una nueva era. Las distribuyó por las aldeas, enseñando a la gente a plantar árboles de armonía. La historia continuó, añadiendo nuevos capítulos con cada generación, y el bosque oscuro se convirtió en una leyenda del universo. Miguel, el último guardián del bosque oscuro, asumió el rol en 2310 tras el heroico sacrificio de su madre, Catarina. Era un hombre de mirada serena y voluntad fuerte, con un corazón lleno de la sabiduría de sus antepasados. Heredó el bastón, el amuleto, las escamas de dragón y las semillas de armonía que el árbol de la vida otorgó al mundo tras su muerte. El bosque, ahora conectado con 5 dimensiones, irradiaba calma y sus hojas susurraban canciones de siglos pasados. Pero Miguel sabía que la última profecía aún aguardaba su cumplimiento. En 2350, a los 40 años, el bosque lo llamó para la última prueba. La noche del solsticio de invierno, el árbol de la vida brilló y de sus raíces emergió un portal más grande que nunca. Apoyado por los espíritus de Yenek, Micha, Tomek, Zofia, Catarina, Eva, Zuzana, Julia y otros guardianes, entró. Llegó al Dimension de la Eternidad, un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazaban. Allí conoció al Consejo de la Creación, entidades espirituales que crearon el bosque oscuro como guardián del equilibrio del universo. El Consejo explicó que la última profecía requería una elección: preservar el bosque como un mundo separado o unirlo a todas las dimensiones, sacrificando su singularidad. Recordando los sacrificios de sus antepasados, Miguel eligió la unión. Usó el bastón, el amuleto y las escamas, combinando su poder con las semillas de armonía. La tierra tembló y el árbol de la vida extendió sus raíces por todas las dimensiones: niebla, chispas, vacío, luz, sombras y otras. Los mundos se unieron en una sola armonía donde la naturaleza y los humanos vivían en simbiosis. Pero el costo fue alto. Miguel sintió como su cuerpo desaparecía, fundiéndose con el árbol de la vida. Su espíritu permaneció como guardián y el bosque se convirtió en un monumento vivo de su linaje. El pueblo, ahora centro de un mundo unificado, se transformó en una ciudad de armonía. La gente plantaba árboles con las semillas de Miguel y cada planta llevaba el eco de su sabiduría. El clero del bosque, compuesto por descendientes de Carlos, Lena y Pedro, cuidó este legado, enseñando a las nuevas generaciones a respetar la naturaleza. En 2400, 100 años después de la partida de Miguel, el bosque oscuro dejó de ser un lugar de misterios y se convirtió en un símbolo de unidad. El árbol de la vida creció, formando una cúpula sobre el mundo, bajo la cual todas las criaturas encontraban refugio. La crónica de las almas eternas, escrita en libros y canciones, se convirtió en un texto sagrado transmitido de generación en generación. En el último libro se registraron las palabras de Miguel: el bosque vive en nosotros y nosotros en el bosque. Que la armonía perdure eternamente. Pero en momentos de silencio, cuando el viento soplaba entre las hojas, se podía escuchar un eco lejano, un susurro que recordaba el pasado y la esperanza para el futuro. El bosque oscuro, aunque unido al mundo, conservó su alma, aguardando el día en que un nuevo guardián pudiera nacer de sus sombras. Fin.